Vamos a comenzar. Vamos a tener el tema hoy desde la Biblia, muy desde la Biblia y con unos elementos desde la psicología. Entre hoy y mañana vamos a trabajar 10 puntos para la prosperidad o para ser prósperos o un decálogo, ¿cierto? ¿Por qué se dice decálogo? Deca es 10, logos palabras, o sea, 10 palabras. Así como cuando el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley, así se conoce como el decálogo, ¿sí se acuerdan? Deca, ¿cierto? 10 logos, palabras, 10 palabras. Vamos a decir 10 palabritas especiales, pero vamos a tener hoy una introducción general a la prosperidad, a la bendición. Entonces, este es el tema que nos acompaña hoy, decálogo para ser prósperos. Y el taller, vuelvo y les repito, es prosperidad con propósito. O sea, queremos entender para qué quiero prosperar, cuál es el propósito de la bendición que quiero recibir, con qué objetivo uno quiere avanzar, cuáles son las razones para avanzar. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción en este tema. Ojo, pónganme mucho cuidado a esta primera frase. La vida se gasta o se malgasta, pero siempre se gasta. Partamos de ahí. Usted y yo podemos mirar qué hacemos con la vida, pero siempre nos la vamos a gastar. Usted puede quedar durmiendo, puede hacer pereza todo el día si quiere, pero igual la vida se le gasta. Uno se cansa también acostado. De hacer nada uno también se cansa y de hacer nada también se aburre. Entonces la vida uno siempre se la está gastando, pero es mejor gastarla, gastarse por que malgastarla. Lo que quiero que detallen es que siempre la vamos a gastar. Sea que lo hagamos bien, regular o mal, la vida siempre se está gastando. Para que sepan eso. Todos los días envejecemos un poquito más. Tómense una foto hoy, porque nunca se van a volver a ver cómo están hoy. Miren las fotos de hace 10 años. Y era que uno dice, ay, yo cómo estaba de joven ahí. Tómese la foto de hace 10 años y miraban la de hace 20. Uno decía, ay, cuando tenía 20. Mira, ay, tan chévere como era delgado. Tenía pelo, no tenía canas. ¿Cierto? Nos estamos gastando. El tiempo se va, nos envejecemos. ¿Sí? Ahora hay que mirar. El pensamiento es en qué me quiero yo gastar la vida. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para cambiar mi vida? Hay una frase que yo la he repetido mucho, pero es que me gusta mucho porque explica muy bien estas cosas. Y es la frase de Albert Einstein. Yo sé que ustedes la han escuchado. No podemos pretender que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Hay gente que cree que si se levanta a la misma hora, hace lo mismo, tiene las mismas peleas, las mismas discusiones, la vida le va a cambiar. Es de locos, decía él. Estás loco si crees que haciendo lo mismo las cosas te van a cambiar. No. Tengo que estar dispuesto hoy a un cambio. Cuando pensamos en este taller, si ustedes se animaron a hacer este taller, la primera pregunta que yo les podría hacer o que ustedes se pueden hacer es, ¿quiero cambiar? Es muy terrible la gente que dice, yo no tengo nada que cambiar. O que no quiere cambiar mucho, o sea, como migajitas. No, 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 son cambios reales, atreverse a algo diferente. Porque la vida de todas maneras se está gastando. De todas maneras nos vamos a morir. De todas maneras nos vamos a envejecer. Eso no lo detiene nadie. Ahora, ¿cómo voy a envejecer? ¿Cómo quiero morir? ¿Cómo quiero pasar mis años, mi día, mi hoy, mi presente? ¿Cómo lo quiero vivir? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Esa es la reflexión por la cual nos tenemos que ir entrando, ¿cierto? Ya les decía esto, cambiar de vida, gastar o malgastar la vida. Ahora, esto que les voy a explicar hoy, miren por favor este puntico. Es muy importante este. No es que yo les vaya a hablar de la teología de la prosperidad, ¿cierto? De la que hablan a veces muchas personas
católicos, no católicos. No es una teología de la prosperidad, no. Tampoco les voy a hablar de una teología de la pobreza, tampoco. Les quiero hablar del sentido de ser próspero, del sentido de ser bendecido. Miren, démosle una miradita así rápidamente al dinero. Tenemos que tener una nueva actitud frente al dinero. Una de las grandes dificultades que hemos tenido los creyentes católicos es que nos han enseñado que ser pobre es una gran virtud. ¿Cierto? Como que el que es pobre está bien, ¿cierto? Mal entendiendo el mensaje de Jesús. Por ejemplo, cuando nos dice, bienaventurado el pobre, ¿cierto? En las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 2 de Mateo, nos dice, bienaventurado el pobre. Entonces, no es que yo quiera contrariar a Jesús, sino que Jesús en la bienaventuranza lo que nos quiere decir es, si eres pobre, eres bienaventurado porque heredarás el reino. O sea, no por la pobreza en sí, sino porque el que se atreve a dejarse llenar de Dios, heredará el reino. Pero no por la pobreza en sí, no. Inclusive el judío, el rabino judío, la ley judía, la experiencia judía, la reflexión judía llegaba a esta conclusión. El que está pobre es porque algo malo ha hecho. El que está pobre es porque Dios no lo ha bendecido por algo, ¿cierto? Obviamente ese no es el pensamiento cristiano. Pero ¿cuál es el pensamiento en definitiva de ellos? Es, Dios nos quiere bendecir. Inclusive este año, los que somos católicos, hemos entrado ya en esa dinámica del año jubilar. ¿Qué significa el año jubilar? Un año de gracia, un año de bendición, un año de abundancia, un año de misericordia. Eso es lo que se entiende, ¿cierto? Un año de muchísimas bendiciones es lo que se nos va planteando. Y Jesús en San Lucas nos plantea la vida como en un año y en un año de bendición. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Vea, yo quisiera que hoy nos fuéramos con esa claridad en el corazón. Dios nos quiere bendecir. Es el mayor deseo de Dios. Dios creó todo para hacernos felices. Es el único deseo de Dios. A Dios no le interesa nada más de nosotros, sino bendecir. Jorge, ¿y mis pecados? A Dios le importan los pecados para sanarlos, perdonarlos, sacarnos adelante. Pero no para refregárnoslos en la cara, no, nada de eso, para hacernos felices. A Dios lo único que le interesa es que nosotros seamos realmente felices. Entonces aquí tenemos que entender, todos debemos tener salud, pero también debemos tener una salud financiera. O sea, hay gente que está enferma financieramente. Hay gente que no es feliz en sus finanzas. Hay gente que está herida en su economía. Hay gente que fue dañada y que no comprende, que no acepta la abundancia, que no acepta la gracia. Ojo, la abundancia en todo. Hay mujeres que no creen que se merezcan un buen esposo, un buen hogar. Hay hombres que no creen que se merezcan una buena mujer. Hay personas que no creen que se merezcan un viaje al extranjero, que no creen que se merezcan una economía buena. ¿Por qué? Porque se crecieron con experiencias limitantes. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Que a veces no avanzamos. Entonces hay que tener salud, pero no solo física, sino una salud financiera. Entonces aquí les voy diciendo lo que es y lo que no es. No es simplemente aprender a conseguir dinero, no es que yo tenga, que yo sea el rey Midas, que todo lo que toque lo va a convertir en oro. No, no, ese no es el punto. Por eso ya en Proverbios, un proverbio bien lindo, lo pueden buscar en el capítulo 30, versículo 8, parafraseándolo, resumiéndolo, ese versículo dice, no me des mucho, Señor, que me olvide de ti, ni muy poco que reniegue de ti. Ojo, porque esto ya nos da unas luces inmensas. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que lo central no es la plata.
Lo central es mi relación con Dios. Lo central es mi felicidad, que puede ser con plata, pero también puede ser sin plata. Ser feliz no lo determina el dinero. Eso es muy importante tenerlo claro. Pero tampoco renegamos del dinero, tampoco lo rechazamos. No, que venga, lo aceptamos. Y hay que tener disposición para aceptarlo. Y hay que tener disposición para aceptar lo material. Hay gente que rechaza lo material. Hay gente que cree que solo es espiritualidad. O hay gente en la predicación que dice que lo más importante es lo espiritual. No, todo es importante. Es tan importante desayunar como ir a la Eucaristía. Entonces hay gente que se va a los extremos. Eso fue tomado muy de Platón, ¿cierto? La teoría platónica decía que el cuerpo es la cárcel del alma, pero bíblicamente no es eso lo que se pretendía decir. Es tan importante alimentarse como la oración. Es tan importante el cuerpo como el alma. Es que si tu cuerpo está mal, se puede afectar tu psicología. Es que uno se deprime o se aburre según lo que se alimenta. ¿Ustedes sabían eso? Y hoy en día está muy demostrado. Cada vez estudian más esas cosas. Un alimento te puede llevar a la depresión. Alimentarse mal, un problema de salud. Entonces, eso físico afecta a tu espíritu. Tengan muy en cuenta esto. Entonces, aquí aparece algo. Es muy importante ser ordenado, ser organizado. Entonces, vayan guardando en el corazón esas frasecitas, ¿cierto? Señor, no me des tanto que me olvide de ti, que yo termine diciendo, no te necesito. Pero tampoco me des tan poco que yo diga, ¿dónde estás? Es que es muy horrible cuando las cosas están muy mal, ¿cierto? Que uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en esta situación? Pero vamos a ir entendiendo, ¿cierto? Esta parte de la abundancia, de la prosperidad, obviamente que la entendemos a medida que vamos entendiendo a Dios, conociendo a Dios. ¿Cuál es el Dios que se nos ha revelado en Jesús? Cuando conoces a Dios, todo ocupa su lugar. Sin Dios, todo está fuera de lugar. Esta frasecita las puse en letra azul y grandecita para que no se les olvide. Sin Dios, todo está fuera de lugar. Con Dios, todo ocupa el lugar que le pertenece. Cuando un papá está sin Dios, no es capaz de darle el lugar a sus hijos. Cuando una esposa está sin Dios, no le da el lugar al esposo. Cuando uno está sin Dios, no le sabe dar el lugar a la economía, al dinero. No le sabe dar el lugar al descanso. No lo entiende. Cuando uno está sin Dios, todo está fuera de lugar. Todo, oiga lo que digo, todo está fuera de lugar. Pero si Dios está en el centro, todo ocupa su lugar. Qué bueno que nos lo vayamos tomando en serio. Dios va planteándonos los caminos, nos va dando claridades, nos va mostrando. Por eso es tan importante que vamos avanzando en este conocimiento de la palabra, en esto de lo que Dios nos dice en nuestra economía. Por eso estos temas no son pensados para buscar dinero, aunque vamos a hablar mucho del dinero. Es un aprendizaje para buscar el reino de Dios. Mire lo que dice en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Por eso les decía al inicio que vamos a tener muchos textos bíblicos, porque esto es iluminado desde la palabra. Mire lo que dice el mismo Dios. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién nos va a dar a nosotros la abundancia en todo? El Señor. Es que Dios solo da lo espiritual. No, Dios también da lo material. ¿Quién creó el cielo y la tierra? ¿Quién hizo los mares? Leámonos el Génesis. ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó al hombre? Entonces Él nos da también lo material.
Y Él no nos quita lo material. Es que necesitamos vestirnos. Es que necesitamos comer. Es que necesitamos un buen techo. Necesitamos un buen transporte. Eso nos lo da el Señor. Ah, no, es que si yo oro y ya. No, también hay que elaborar, también hay que generar el ingreso y también hay que disfrutar. Hoy entendemos cada vez más, la psicología nos enseña la importancia del descanso y la importancia de la compensación. Porque mucha gente se deprime con trabajos buenos e inclusive con trabajos que les gustan. Porque trabajan y no disfrutan y no descansan. Horarios extenuantes o horarios cortos, pero nunca sacan un buen tiempo para disfrutar de la familia, para comerse de verdad una cena rica, para disfrutar un helado, para disfrutar una compañía, un paseo. Eso hay que tenerlo. En mi jornada diaria tiene que haber, porque a veces nos dedicamos solo al esfuerzo, hagamos ejercicio, trabajemos, ganamos dinero, hagamos cosas. Y los que están en Estados Unidos sí que saben de eso, ¿cierto? Que se plantean 2, 3 jornadas laborales. O a veces en Colombia puede que tengamos jornadas más cortas, pero no nos alcanza para sentirnos gratificados. Y entonces llega también la depresión, la aburrición, porque ¿para qué he trabajado tanto tiempo si no me puedo dar un gusto? Es necesario aprender a priorizar a Dios. Miren pues, ¿qué les estoy invitando? Este taller, ¿de qué se trata? En definitiva, aprender a priorizar a Dios. Dios es el que está en el centro. Dios es lo definitivo. Ojo, que por todas esas cosas económicas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Mateo capítulo 6, versículo 32. Aprendemos a priorizar a Dios. Está Dios. Lo fundamental es Dios. Y Dios nos da todo lo demás, ¿cierto? Por eso es un aprendizaje para buscar el reino de Dios. En Mateo, en el capítulo 6, versículo 36, nos va a decir que ocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Miren pues cómo hemos interpretado esto. Lo esencial, las cosas esenciales, añadiduras, pero las añadiduras no arrojan lo esencial. Ojo que a veces nos quedamos en las añadiduras. A veces nos quedamos en los afanes, en las preocupaciones, y eso no nos da lo esencial. El dinero por sí solo no nos da lo esencial. ¿Sí? Tenemos que aprender a descubrir a Dios. Descubriendo a Dios, tengo lo esencial. Y teniendo lo esencial, voy a tener las añadiduras de cada día. Es bueno que hagan una reflexión. ¿Qué considero yo esencial en mi vida? Trabajen en lo esencial. Piensen en lo esencial. Por eso uno tiene que aprender a priorizar. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Eso es lo esencial. Lo esencial es Dios. Lo segundo esencial es la familia. Miren lo que estoy diciendo. Primero esencial es Dios, lo segundo esencial es la familia. Entonces no podemos decir, es que yo no pase tiempo con mi familia por trabajar. Lo esencial no es trabajar. Entonces, ¿cómo comemos? Tenemos que ir aprendiendo a entender. Entonces hay gente que monta un proyecto en lo económico, pero se olvidan de la familia, no viven sus relaciones familiares, no viven con sus hijos. Ustedes han escuchado las expresiones por años, se ha dicho, ustedes saben que se ha dicho, ¿cuánta gente ha gastado su juventud para conseguir dinero? O ha gastado o ha perdido su salud
para poder conseguir dinero. Y luego tienen que gastar todo el dinero que consiguieron para recuperar algo de salud. ¿Cuánta gente no pudo cuidar sus hijos? Y ahora tienen que gastar un montón de dinero en psicólogos, en centros de rehabilitación, porque no hay forma. No pudieron darle el amor, no pudieron darle la compañía, y esos hijos terminan en situaciones bien complejas. Entonces, tenemos que trabajar por el pan que permanece, no por el pan que perece. Hay un pan que perece, hay unas cosas que se acaban, hay muchas cosas que pasan, que no son necesarias o no son absolutamente necesarias. Trabajemos por ese pan que va a permanecer, por ese pan definitivo. Este es un aprendizaje para aprender a vivir las finanzas desde Dios. Por eso en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, San Pablo nos va a decir, sé andar en la escasez y sé andar en la abundancia. Sé andar en la escasez y sé andar en la... Eso es muy importante. Uno aprender a disfrutar cuando hay mucho. Hay que aprender a disfrutarlo y gozarlo. Y hay que aprender también a vivir cuando no hay tanto, cuando hay poquito. Tenemos que aprender a vivir en la abundancia y en la privación. Por eso, en ese mismo texto nos va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recojamos pues, ¿qué es la prosperidad? Vamos a poner sinónimos. Prosperidad, bendición, abundancia, éxito. Todas son palabras sinónimas. Para llegar a una palabra definitiva, ser feliz. Inclusive podríamos poner reino, el reino de Dios. Podríamos poner, a ver, ¿qué más nos dice el Señor en la palabra? Bienaventuranza, gozo. Todas esas palabras se resumen en prosperidad. O usted puede tomar la que quiera, todas son sinónimas. ¿Cómo se construye eso? Tener éxito, hoy una palabra que la escuchamos tanto, ser abundante, es vivir en la plenitud hacia adentro. Es tener una plenitud interior. El reino de Dios es para ser feliz. Entonces, ojo pues, no busques sanidad, busca al sanador. No busques los milagros, busca al que hace los milagros. No me interesa la prosperidad, me interesa el prosperador. No busques al prosperador por la economía. Búscalo porque si lo tienes a él, lo tienes todo. El que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ahora ustedes pueden decir, pero yo tengo a Dios, entonces no necesito trabajar, no necesito alimentarme. No es eso, sino que si tengo a Dios, voy a tener para el alimento. Es que el Dios en el que creo es el que ha creado todo esto. ¿Cómo tendríamos nosotros que llenarnos de confianza al levantarnos cada día? Es que en el que yo creo es el que ha creado los mares, los ríos, los árboles, cualquier signo, cualquier cosa que miremos, nos habla de la abundancia de Dios. Miren un árbol de limones, de manzanas, no da una manzanita, no da un limoncito, da miles. Usted siembra 2 granitos de frijol, tiene una mata, esa mata da miles de granitos. Y sin embargo, a nosotros a veces nos cuesta creer que el Señor nos va a bendecir. Si tengo a Dios, definitivamente
lo tengo todo. El que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Me voy a detener un momentico en un texto que está en Mateo, en el capítulo 7. Les animo para que lo busquen si tienen ahí la Biblia. Yo estoy por aquí buscándolo. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo el tiempo me han escuchado bien o de pronto, si sienten alguna falla, me comentan? Mire lo que nos dice acá. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pasar al versículo 24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, invistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Ya ustedes conocen la otra parte, no la voy a leer, voy a leer solo esta primera parte. La segunda parte es el que construye sobre arena. Pero mire cómo comienza el texto. Así pues, conecta, es un conector. Todo aquel que escuche la palabra, estas palabras, ustedes dirán, ¿cuáles palabras? Aquí donde les estoy leyendo es el final del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Les voy a resumir qué se dice en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Los ayes, se les ha dicho, pero yo les digo un resumen de los mandamientos. Se nos dice que amemos a nuestros enemigos. Se nos habla del ayuno, de la oración y se nos dio el Padre Nuestro. Y se habla del manejo de la economía. En resumen, eso sería el Sermón del Monte. Todo eso que nos planteó Jesús, Él nos dice, el que escuche estas palabras mías es un hombre sensato y va a construir su casa sobre la roca. Pero el que no la escuche tendrá una casa sobre arena que se le va a derrumbar. Hay una cantidad de hogares que no aguantan nada. La gente cree que el que tiene un hogar por años es que no tuvo ningún problema. No, es que lo supo superar. La gente cree que el que tiene mucha plata o el influencer famoso, la gente piensa que Karol G, que cualquier famoso que tenga algo, que no, que es que la vida le fue muy fácil. No, fue alguien que trabajó, que luchó, que no se cansó, que eso que construyó, lo construyó firmemente. Claro, yo les estoy hablando de algo superior, Dios. Una vida con sentido, una prosperidad con sentido. Si yo quiero construir mi familia, mi casa, mi hogar, mi ser, mi interior sobre la roca, tengo que escuchar esas palabras, escucharlas, pero tengo que ponerlas por obra. Hay mucha gente que no las pone por obra. Hay mucha gente que las escucha, pero no las pone por obra. Hay mucha gente que no las escucha. Hay mucha gente que se cansa rápido. Hay gente que escucha, entiende, pero no pone por obra. Entonces, ese es el insensato que no tiene una roca fuerte para construir su casa. Es que se necesita estar fuerte por dentro para uno educar los hijos. Para uno decirle al hijo, mijito, entrégueme ese celular, descanse. Para uno decirle al hijito, hey, venga, es que usted no se puede encerrar en esa pieza todo el día. Para uno decirle a la esposa, te amo, a pesar de todo. Te sigo amando hoy. Hoy decido perdonarte. Hoy decido pedirte perdón. Tiene uno que tener bases, cimientos, porque normalmente la gente lo que va a sentir es deseo de acabar con eso.
Entonces, cuando el Señor habla, nosotros nos imaginamos, una roca firme, un viento. No, es una persona firme, un ser humano firme, capaz de sostenerse en lo esencial. Mire lo que les estoy diciendo. Lo esencial. Que lo esencial te dará las añadiduras. Lo que no es esencial, las añadiduras no dan lo esencial. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, es que esa persona se enriqueció y se dañó. No, es que nunca estuvo firme. Es que mírelo, le pasó algo muy difícil y vea cómo se volvió. Es así. No es que se volvió en ese momento, es así. ¿Sí me hago entender? En realidad uno se da cuenta la gente. Usted se da cuenta quién es la gente, quién está a su lado en las crisis, en los momentos duros. Ahí es donde nos sentimos todos retados, bajo la presión de lo económico. Por eso Jesús, en la tentación, en las tentaciones se plantean después de 40 días de ayuno. Claro, una crisis terrible. 40 días difíciles. Y entonces ahí llega el tentador. ¿Sí? Decir que no caigo cuando todo está muy bien es muy fácil, pero usted con hambre decir que no acepta coger un pan al escondido. Pero ahí es donde se mide, en la crisis, en lo difícil, bajo el estrés, ahí es donde se ve que estás hecho. En la crisis de la familia es donde yo me mido como esposo. Yo sé qué esposa tengo en la crisis, no en el momento bueno, ¿sí? No en el momento bueno. Entonces, la casa, ahí están algunas conclusiones en la diapositiva, la casa se construye sobre la roca. Vamos a pasar ya al decálogo. Creo que ya hice como una introducción. Bueno, Carlita, pasémosla una por una, por favor. Bueno, las mejores finanzas son las que se aprenden desde Dios. Miren, no las que aprende, ojo, preguntémosle menos a la IA, menos a ChatGPT y preguntémosle más a Dios. Preguntémosle más a Dios. Miren las características de las finanzas en Dios. Dan paz desde la gracia, desde el amor. ¿Por qué la fe es más preciosa que el oro? Miren qué hermoso. La fe es más preciosa que el oro. Cuando el dinero se acaba, nos queda Dios. Cuando el dinero se acaba, nos queda Dios. Cuando a nosotros se nos acaba el dinero, se nos acaba el proyecto, si a nosotros se nos cae lo que tenemos hoy firme, ¿qué nos queda? Es una pregunta interesante. A nosotros no nos puede limitar la plata. La mayoría de la gente construye sus sueños por plata. ¿Hay o no hay plata? No, no puede ser así. No nos puede frenar la plata. ¿Sabe por qué no se saca una familia adelante? No por falta de plata, es por falta de amor. A mí no me gusta esa frase, ojo. Un día esto nos sentamos y discutimos sobre eso, si quieren. Pero a mí no me gusta esa frase. Que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso no es verdad. Si el amor sale por la ventana, no hubo amor. No se entiende el amor así. Por eso cuando nos casamos nos dijeron, en la abundancia, en la escasez. Uno con un buen amigo disfruta. Cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Que chupábamos de la misma paleta con los amigos. Nos tomábamos de la misma gaseosa y con el mismo pitillo. Con ese amigo. ¿Cuánto disfrutamos con amigos momentos tan sencillos? Un bolis, un conito, una paleta para dos. Y éramos amigos. ¿Cuántos de nosotros nos criaron nuestros padres con escasez? Con muy poquito, pero había amor.
De eso estamos hablando. Ahora, entonces nos hacemos pobres todos. No, 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 es que vamos a construir es a partir del amor, no a partir de la plata. Cuando se construye a partir de la plata, lo único que quedan es problemas. Cuando el dinero se acaba, nos queda Dios. Cuando se acaban las buenas relaciones, nos queda Dios. Mire, nada más duro, nada nos duele más que uno sentir que no lo han valorado. Que uno empezara a ver que estuvo en torno a unos amigos, a unos reconocimientos, a unos abrazos, a una empresa, a una comunidad, a un grupo. Y cuando dejas de estar en el grupo, ¿dónde quedaron esos amigos? Y es que resulta que eras importante porque eras el gerente, el conductor, la trabajadora el predicador, el que orabas en, pero no era importante tu persona. Cuando Dios es el centro, siempre queda Él. Peleo con mi esposo, no saqué el matrimonio adelante, ojalá no pase eso, ¿cierto? Pero me queda Dios. La economía está dura, pero tengo a Dios. Yo he contado muchas veces en las predicaciones una historia que le escuchaba un padre de una señora que llegó a un hospital para enfermos terminales, todos con cáncer, ya estaban mal, estaban muertos prácticamente. Pero esa señora se mantenía feliz, sonreía todos los días, cantaba. Entonces le preguntaron un día, señora, ¿usted es que no sabe que tiene cáncer? Y la señora le dijo, yo sí tengo cáncer, pero también tengo a Dios. Y eso le marcaba a ella la diferencia. Hay problemas en la casa, pero tengo a Dios. La economía no está bien, tengo a Dios. Lo que a uno nunca le puede faltar es actitud. Pero por plata uno no puede limitar sus sueños. Por plata uno no puede limitar sus proyectos. Mucha gente se queda en trabajos que no ama, que no desea, porque piensa que no va a ser capaz de progresar en su propio proyecto o en otro lugar. Mucha gente se queda en relaciones destructivas, dañinas, porque no confían en Dios. Pero es que me queda Dios. Me quedé sin empleo, pero me queda Dios. E intento de nuevo. La limitación no es la plata, la limitación es tu actitud, es tu mente, es nuestra mente, es nuestro corazón. Esa es la más grande limitación. Pero no es una cuestión de plata. Es una cuestión de actitud. Eso es la importancia de tener la fe en medio de las dificultades, como nos dice pues la primera carta de Pedro, que el dinero o la fe más bien es más valiosa que el oro, por lo cual rebosáis de alegría. Dice esa carta de Pedro, los animo para que la lean, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Ahora sí, pues a ver si alcanzamos a hacer siquiera 2 punticos. ¿Cómo van hasta ahí? A ver, les quiero escuchar algo para que respiremos y oxigenemos la neurona. No se me queden pues en silencio. Ahora han aprendido algo nuevo. Cuenten a ver. ¿Están muy tímidos o temidos? ¿Qué pasa? Pues yo aquí los veo muy juiciosos a todos. Nico, encienda el micrófono para poderte escuchar. Eso. Dale, Nico. Es que es bien importante, de todas maneras, o sea, si Dios está de primer lugar en mi vida, pues de ahí para adelante las cosas es más fácil manejarlas. Dios cuando se hace el centro de la vida de uno, pues desde ese centro puede trabajar muy fácil todo el resto de las cosas, porque muchas veces es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar para poder tener la forma de vivir bien. Como dice San Pablo. Sí, como dice San Pablo.
cambia tu manera de pensar para poder tener esa manera de vivir diferente. Y Está, desde Dios. está muy bíblico, don Nico, muy bien. Sí, ahí tratando Borjito, no tanto como usted, pero ahí vamos. Muy bien, don Nico. ¿Quién más quiere aportar algo que se les quedó? ¿Qué frase le llamó la atención? Mayra, bien pueda. Mayra, tienes el micrófono apagado. Bueno, no sé si alguien más mientras Mayra encuentra ahí si alguien más quiere aportar. Dale, Mayra. Acércate un Bueno, poquito más al micrófono, porfa. mira, me queda muy claro que las finanzas que se trabajan desde el amor del Señor es lo que nos transmite paz. Porque yo era una persona muy codependiente, me quedaba sin dinero y me volvía un etcétera. Y he aprendido a manejar, a gestionar bastante esa emoción desde que lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. em, y me ha generado paz el hecho de manejar mis finanzas desde el amor y la misericordia del Señor. Me queda bastante claro Muy eso, bien. un punto resaltante, porque en que casi ninguna de las predicaciones hablan de la salud financiera y me llama la atención porque te lo escuché a ti y lo vuelvo a escuchar acá, que es algo muy, muy importante. Y la actitud, lo que dijo el hermano, es la actitud de vida, la actitud que tengamos frente a todas estas cosas, pues porque la actitud me genera, el pensamiento me genera una, una actitud, pues eso ya lo Así es. hago, porque cambiando mi forma de vivir, cambiando mi forma de pensar, cambio mi forma de vivir. Mi forma de vivir depende de mis pensamientos. Y si mis pensamientos están en Cristo Jesús, debo ir camino a una vida cristificada, santificada, con gozo, con plenitud, como tú bien lo dices. Muy bien, Mayra. Muchas gracias. Diana, ¿querías decir algo o te tocó la mano levantada ahora? Quería más bien preguntar algo que no entendí acá. Dale. Cuando Jorge Mario estaba hablando de Mateo en el capítulo, como haciendo un resumencito del 5, 6 y 7, entonces yo me vine y leí en una partecita donde decía Dios y el dinero. Y decía, no podéis servir a Dios y al dinero. Pues esa es como la... Entonces no Sí, entiendo eso. es muy teso ese texto que nos dice, porque mira, el texto completo dice no le podéis servir a dos señores. Sí. Es la primera vez que en la Biblia el Señor le da lugar, a ver, como el mismo lugar de Dios al dinero. O sea, es como si fuera otro Dios. Un ídolo, sí. Es un ídolo. Como un Entonces, ídolo. es muy importante eso. ¿Por qué? Porque es que el dinero en sí no es Dios, pero lo podemos endiosar. Entonces, ¿cómo tenemos que entender eso? No podemos trabajar por el dinero. El dinero es un medio para, pero el dinero no es lo esencial ni es lo definitivo. La riqueza no es lo esencial ni es lo definitivo. Cuando pones la riqueza como esencial, como definitiva, ahí es donde nos terminamos matando por el dinero. ¿Cierto? O sea, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si una persona me debe una platica, X, no vamos a poner cifra pues para no, y no me la paga. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí o no? Si mi centro es el dinero, ¿a cuántos hay que matar por mantenerme mi dinero? ¿Cuántos se han matado en minas? ¿Cuántos se han matado por esmeraldas? ¿Cuántos se han matado por la droga? ¿Cuántos se han matado por poder político? ¿Cuántos se han matado por deudas de dinero, por herencias? ¿Por qué? Porque ese es el Dios, ese es el otro Dios.
Ah, sí. Entonces, por eso el Señor nos previene y nos dice, ojo, no pueden servir a dos señores. O sea, es que le estamos sirviendo a Dios. Esa es la claridad. Le estamos sirviendo a Dios. Y sirviéndole a Dios viene la añadidura. Si lo que hacemos, lo hacemos primordialmente por el dinero, nunca seremos felices. Porque el dinero nunca es suficiente. Que tenga el micrófono encendido, por favor. Dianita, si quieres lo apagas, que se te entra un ruidito y cuando vayas ahora lo prendes. Eso, gracias. Ese es el punto. O sea, leyendo ese texto te remitió, debe ser San Lucas, por allá en el capítulo 16, lo que estás diciendo. De pronto alguno dice, ay, yo quiero tener esa partecita. Le voy a dar el texto, pues, de Lucas. Capítulo 16, versículo, pueden leer desde el versículo 9, versículo 3 exactamente. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. De Lucas, capítulo 16, versículo 3. San Lucas nos trae muchos relatos sobre el dinero, explícitamente sobre la administración. Es que podríamos hablar de muchos temas. Desafortunadamente son no sino 5 encuentros, pero podríamos analizar cada tema. Jesús habló mucho del dinero, pero mucho, mucho. No cree que no, la gente piensa que no. Por ejemplo, el capítulo 15, el hijo pródigo, es una herencia. El que sigue, el administrador infiel. Hay un montón de relatos que nos hablan del dinero. La parábola de los talentos, hoy la vamos a tocar un poquito. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar, aportar? No, bueno. Entonces, primer punto, de 10 que vamos a desarrollar entre hoy y mañana, para que estén muy atentos en la segunda parte. ¿Cómo vamos a hacer para tener una vida más próspera, más bendecida, más feliz? Primero, ponga todos sus talentos al servicio de su sueño, de su proyecto, de su trabajo. Si usted es empleado, ponga toda su energía, su capacidad al servicio del trabajo. Si se empleó, póngale la ficha. ¿Sí? O pongámoslo mejor al servicio de su sueño. ¿Usted para dónde va? ¿Qué sueña? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que perdemos mucha energía porque no tenemos claridad de lo que soñamos. Por eso procrastinamos, o sea, aplazamos. Por eso hacemos pereza, por eso perdemos tiempo, por eso no nos sentimos motivados, porque no sabemos para dónde vamos o porque estamos haciendo una cantidad de cosas que no nos gusta. Teniendo claro lo anterior, que el centro es Dios, tenemos que poner todos nuestros talentos al servicio de nuestros sueños. Entonces, ¿qué sucede? La persona cuando entra a una empresa, por ejemplo, con una expectativa muy alta, muy grande, y se da cuenta que no va a poder pasar de un mínimo, o que allá solamente lo explotan y no le permiten progresar, no le permiten avanzar, esa persona se aburre, se agota y empieza a trabajar lo preciso, lo que le toca. Y nosotros no estamos hechos para trabajar lo que nos toca. Nosotros estamos hechos para trabajar entregando el máximo. Nada más feliz para uno que poder entregarse en algo que disfruta. Que así usted termine agotado, pero sabe que está haciendo lo que usted tiene que hacer. Díganme si no. Yo no tengo problema en predicarles toda esta noche. ¿Cómo nos podríamos preguntar si estamos trabajando por el sueño? Oh, pues, ¿harías ese trabajo aún si no te pagaran? ¿Lo harías gratis? Si no lo harías gratis, no es tu sueño.
sea, si te tocara, si por alguna razón, es más, lo has hecho gratis. Yo el servicio de evangelización lo he hecho casi todo gratis. Y eso no me agota, no me cansa, no me aburre, no. Es tan lindo no poder descubrir una tarea que uno haga, así no le paguen. Es como los futbolistas cuando están iniciando. Jugarían simplemente. Ya después se hacen famosos y ya miran primero el cheque. Ponga todos sus talentos al servicio de sus sueños. El limitante no es la plata, vuelvo y les digo. Una conducta sana atrae finanzas sanas. Es necesario buscar la excelencia en lo que se hace. Tenemos que buscar hacerlo lo mejor posible. Y no se trata de plata. Una de las grandes dificultades que uno ve, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo, pero puede pasar en muchos ambientes. Por ejemplo, uno contrata a alguien para que le haga un arreglo en la casa. Entonces le dicen a uno, yo se lo hice así porque eso fue lo que usted me pagó, más o menos. Eso como irregular, pero para eso daba su presupuesto. Pero yo he conocido trabajadores que le dicen a uno, yo no le hago ese trabajo por esa plata, porque no lo puedo hacer en la calidad que yo lo sé hacer. Yo trabajé un tiempo con un grupo de locutores de La Voz de Colombia, de Caracol, los que no conozcan de pronto, la primera cadena de radio de Colombia. Y una vez necesitábamos hacer unas grabaciones y entonces ellos empezaron a hacer el costo. Entonces decía, no sé, valía tanto dinero. Y entonces el hombre que estaba haciendo la negociación, el locutor encargado de hacer la negociación, presentó el presupuesto, eran costos altos, o sea, una grabación en esa época de 30 segundos se cobraba 500,000 pesos, o sea, hace 20 años. Y entonces le explicaba por qué. Entonces el empresario dijo, no, entonces no le pongas todo eso, que no es necesario, y nos cobras menos. Y el hombre le dijo, no, eso vale, porque es mi voz. Esa voz me representa a mí. Y ahí se ve mi calidad. Pague los 500 o no le hago, no le grabo nada. Y él mismo se encargaba de la producción, porque le hacía una mala producción, mi voz sale mal. Es necesario buscar la excelencia en lo que se hace, no por plata. Hay gente que empieza a dañar el producto, está vendiendo unas empanaditas muy ricas, pero entonces las daña. No le echemos tanta carne. No, el maíz compremos uno más barato. Y empiezan a dañar la calidad. Ya no se hace el trabajo con amor. La gente no se va a sentir a gusto con el producto. Si uno es empleado y le toca atender gente, atiéndalos con amor. Es que de malas, eso es la empresa, pero también está su presencia. Habla su presencia. No es solamente para el que sea independiente, pero es que habla de mí, de mi persona. Esa señora me habló mal, me contestó mal, me demoró. Aquí en Colombia es tan duro uno ir a las entidades gubernamentales o a las EPS. Te hacen esperar, uno se da cuenta, por hacerte esperar. Esa persona no es feliz. Es la primera que no es feliz. Qué lindo yo poder hacer mi trabajo con toda la disposición y con todo el gusto. Esa es la abundancia, esa es la alegría, eso me pone bien. Ese era Jesús. ¿Cuánto ve usted a Jesús haciendo las cosas a medias? Una mujer lo tocó, se sanó, él podía haber dejado ir a ese hemorroís así, pero él la busca hasta que ella le cuenta su verdad, hasta que él queda seguro que ella está bien. Jesús es excelente. La palabra excelente viene de la expresión excederse, o sea, hacer un poco más. Nosotros así somos chiquipatos.
Bueno, no sé si en todos los países de chichipato. A veces hacemos las cosas a migajitas, de a poquito. No así el Señor. Dios es excelente. Y nosotros todos los días tendríamos que trabajar. Soy excelente. Excelente mamá. Excelente esposo. Soy excelente en lo que me toca hacer cada día. Es trabajar por la excelencia. Y lo que no me permita ser excelente, me debería ir retirando. Si en la empresa no puedo ser excelente, me voy retirando. Pero a veces nos acomodamos a los chichipatos, a lo poquito, para no exigirnos. Excelencia, exigencia, exigirse, excederse. La excelencia es aquel que da un poquito más. No simplemente dice, eso ya está bien. No, está excelente. Lo mejor posible, ¿cierto? Muy bien, recuerden la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 14. Hubo uno que no fue excelente. Recuerdan que a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 talentos y a uno le dieron solamente 1. Y él se fue y lo enterró. Y dice el texto que lo enterró por miedo y por pereza. Vamos a ver si lo encuentro acá exactamente. Dice, capítulo 25, versículo 25. Pero por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Dice que le dio miedo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Él dice que es por miedo y el Señor lo llama perezoso. Nosotros muchas veces no somos excelentes por miedo y por pereza. La pereza nos lleva a sentir miedo y el miedo nos lleva a hacernos perezosos. En Proverbios, cuando puedan, buscan Proverbios 26:11, dice. A ver si lo leemos. Habla de la pereza, lo que genera la pereza en nosotros. Proverbios 26:11. Por acá lo estoy buscando. Vea, mire cómo dice el texto. Como el perro que lame su vómito, el necio repite sus sandeces. Más se puede esperar de un necio que de alguien que presume de sabio. Dice el perezoso, hay un león en el camino, un león en medio de la calle. La puerta gira en sus bisagras y el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato y le cansa llevarla a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 que responden con acierto. Ahí nos da algunas definiciones del perezoso. La pereza no nos permite vivir en excelencia. La pereza no nos permite superar el miedo. Segundo, primero, pon todos tus talentos al servicio de tus sueños. Segundo, tenga relaciones éticas. Maneje relaciones éticas en su trabajo. Sea muy honesto. Mire la expresión, muy. Se exagera. No retengas el salario del pobre, pero también entregue su mejor esfuerzo en el trabajo. Estoy hablando del patrón. Ahora como empleado, también entregue su mejor esfuerzo en el trabajo. Mire lo que nos dice. No preste ni haga préstamos a usura. No preste, no pida prestado. No actúe con ventaja. No sea injusto con sus pagos. No se quede con el dinero mal habido. No sea pícaro, ventajoso. La usura y la hechicería son 2 cosas que rechaza el Señor. Miren, en cada palabra podríamos detenernos un rato. Ser honesto, honesto en el tiempo, honesto en la labor que tengo que hacer.
honesto en el pago, sea generoso en su pago, páguele bien a su gente, pero también haga la tarea que le corresponde. Nosotros los paisas nos hemos ganado la fama de pícaros, de ventajosos, de negociantes. Hay que tener cuidado. O con el dinero a usura. Pueden buscar, por ejemplo, Deuteronomio 23:20. O Ezequiel 18:8, Levítico 19:13. Ahí están en la diapositiva si lo quieren anotar. Pero sobre todo Deuteronomio 18:9 nos dice algo que me impactó mucho. Porque ahí nos habla que Dios aborrece la usura o el abuso del hermano y aborrece la hechicería. A ver, yo veo si lo encuentro por acá. Cuando hayas entrado, 18:9 de Deuteronomio, en la tierra de Yahvé, tu Dios, no cometerás abominaciones como las naciones extranjeras. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su criada por el fuego. Nadie que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé de tu vista a esas naciones y es la oportunidad de tu llegada. Miren, cuando hablamos de la honestidad, se pueden juntar esas dos palabras. La hechicería, la brujería y la usura. Pero ampliemos un poquito la usura. De pronto usted dice, no, ya nadie le prestó interés o no he pedido prestado interés. Pero podríamos aplicarlo a lo injusto. Nos pasa mucho con los pobres en nuestros países, en América Latina, que sale tanta gente vendiendo cositas en un carrito. Miren, yo les voy a contar una historia que me impactó mucho. Una vez aquí en la casa llegó alguien vendiendo aguacates. Digamos que los vendía, no sé, a 2.000 pesos, 3 por 5.000. Se usa mucho así acá en Colombia y creo que en todos nuestros países. Y entonces yo le pedí rebaja, imagínense, 3 aguacates por 5.000. Déjeme los 3 en 4.000. Cuando al hombre se le empezó a dibujar una lágrima y me dice, señor, vea, yo vengo de Venezuela. No tengo ni casa. El pastor de una iglesia me deja quedar una piecita que tiene. Tengo 3 hijos. Ahí vivo con mi esposa. Mire, vendo 50 aguacates. Si los vendo todos me gano 50.000 pesos. Si le rebajo, no alcanzo a hacer ni 20.000 en el día. Yo reflexioné y dije, Dios mío, ¿cómo somos? ¿Cómo soy? ¿Cómo le pedimos rebaja a un pobre? Pero vamos a las grandes cadenas, ya no podemos pedir rebaja. Ya no podemos pedir descuento. ¿Cierto? Eso yo diría es otra forma de usura. No pagarle lo justo a alguien. Al que viene por ahí vendiendo una mazamorrita, al que está tan necesitado, deberíamos antes de pagarle un poquito más caro, de dejarle la de vuelta, de brindarle un juguito o de darle el almuerzo. Al que llega a sus países necesitado, ¿cómo hiciéramos para acogerlo? ¿Por qué es tan delicado la usura y la brujería? Porque se mete directamente con la persona y a Dios le duele el ser humano. Se mete con el pobre, con el más necesitado. ¿Quién va a prestar plata? Pues el más embalado.
La brujería es un daño directo al ser humano porque es odio, es rabia, es querer destruir en lo más íntimo a la persona. Por eso dice el Señor, o dice hoy dentro de los puntos que les quiero brindar, tenga relaciones éticas, o sea, relaciones que no destruyan al otro, relaciones que no dejen al otro mal. Vamos a dar una miradita a 2 puntos más, solamente los voy a dejar explícitos y con la ayuda de Dios ya mañana los iremos profundizando, que es el número 3, no gastes más de lo que ganas. Y el número 4, vamos a mostrarlos, no compre lo que no necesite. Se los quiero dejar explicitados porque los vamos a trabajar desde la mirada espiritual, pero también con Carla vamos a profundizarlo desde la psicología. Todo lo que llevamos hasta hoy, mañana le vamos a dar una miradita desde la psicología y vamos a terminar los 10 puntos, ¿cierto? Llevamos 2, de 10 que me voy a enfocar mucho en una introducción y ya mañana terminaremos los otros puntos. Hasta aquí, ¿quieren aportar algo? Bien puedan, o si no, hacemos un momentico de oración y terminamos esta jornada por hoy. ¿Qué les ha quedado? Ustedes están muy serios hoy, muy tímidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted puede cierre sus ojos. Los quiero invitar para que piensen un momento cómo sienten sinceramente su vida. O que esto no es solamente un tema económico, ¿no? Se siente usted progresando, prosperando, creciendo, avanzando. ¿Se siente feliz? ¿O se siente hacia atrás como los cangrejos? Se siente perdiendo, con miedo, con duda. Yo te pido, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por cada uno de estos hermanos que está aquí, por sus sueños, por su familia, por los miedos que hay, por las heridas que no se han sanado, por las preocupaciones. Te pido, Señor, por los que estamos aquí, que tenemos hijos, que de pronto están en situaciones que no nos gustan, que nos preocupan, que no nos permiten estar bien. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven sobre todos, sobre cada uno. Ven, Señor, ilumina, sana, libera, transforma. Muéstrate, Señor. Muéstrate, Señor, que te estamos necesitando. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven y pasa. Ven y unge, ven y sana, ven y libera. Ven, Señor. Queremos centrarnos en ti, Señor. Queremos no las bendiciones, sino que te queremos a ti como el que nos bendice. No queremos los regalos del novio, Señor. Queremos al novio. Queremos sentirte, Señor. Queremos sentir tu amor de Padre. Queremos sentir tu misericordia. Queremos sentir tu libertad, Señor. Queremos que nos abundes en gracia, en oportunidades. Abre, Señor, las puertas que nosotros con nuestros errores, dificultades hemos cerrado. Abre, Señor, nuestro corazón. Señor, muchas veces hemos construido sobre arena. Anímese a decirle conmigo, Señor, hoy quiero construir
sobre ti, que eres la roca firme. Quiero experimentarme, Señor, progresando, avanzando, siendo feliz. Dale, Señor, la gracia a cada uno de estos hermanos de hacer un camino que lo haga feliz, de poderse perdonar, de poder pedir perdón, de poder abrazar, de poder compartir con libertad, poder dar y donar, de poder crecer y de poder recibir tu gracia. Así como lo recibió María, la madre. Por ello ella dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la pequeñez de la esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Ahora anímese a decir conmigo: desde hoy me acepto dichoso, dichosa, feliz, gozosa, porque el Señor se ha fijado en mí, se ha fijado en la pequeñez de cada uno de nosotros. Por cada uno pido, Señor, para que pueda progresar y prosperar como tú lo has soñado para nosotros. Vamos a pedirle a la Virgencita María que nos acompañe. A ella nos consagramos diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.